Sentía que donde estaba trabajando ya había aportado lo máximo y en realidad no veía que mi trabajo tuviera un verdadero impacto hacia la gente afuera. ¿Qué es lo que hace la gente joven con pasión? Cuando regresé, lo único que hice fue regresar a renunciar. Entonces ya te vale no haber sido politóloga, ni diplomática, ni nada. Cero frustración. ¿Qué quieren las mujeres mexicanas en términos de dinero, inversión y crecimiento? Y yo no sabía ni qué era fintech. O sea, 2013 fintech no existía en México. Claro. Ay, no, pobre. Si puedes dar más, ¿por qué no vas a dar más? Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Mastercard. Esta semana, en Buena Banda, Marlene Garayzar. Ella es una mujer STEM y General Motors lo celebra. Cofundadora de StoryCard y presidenta de la AMSOFIPO. Aquí la tengo. Ella dice que es muy reservada. La siento tantito incómoda por venir a Buena Banda y tener que hablar de sí misma. También hay un poquito de síndrome del impostor. Siento que muchas tenemos. Pero bueno, esta mujer... ¿Cómo me acuerdo de tu portada en Expansión? Que salías así, entre muchos más hombres. Bueno, no muchos más, entre algunos hombres, que era la portada de los unicornios. Todos hablábamos de los unicornios. Ella está al frente de una de las empresas fintech unicornio de México. Fuiste la primera mujer en México, ¿no? Llamada unicornio. Ya se siente hasta lejano eso de los unicornios, ¿no? ¿Sientes ese peso, Marlene? Se siente lejanísimo porque pasó en 2022. Sí. Van 3 años en que realmente no ha pasado gran cosa. No hemos visto nuevos unicornios, no hemos visto más empresas logrando ese granito. Y no siento peso, siento que soy afortunada, que me tocó la suerte porque por un lado está el trabajo duro, que sin duda está detrás de lo que hemos construido, pero también hay suerte. Suerte de haber empezado cuando empecé, de haber podido conocer a la gente que conocí para empezar este emprendimiento conmigo. También hay cosas que coseché en el pasado y que son frutos que se fueron dando. Entonces, de alguna manera, sí es trabajo, son frutos que se dan de los primeros años de formación que tuve, y la otra es la suerte, o sea... Sí, tampoco lo cargas tanto porque ni para bien ni para mal todo depende de ti, ¿no? Somos parte de un contexto. Sí, todo depende de mí, pero también hay que darnos cuenta de que no tienes control de muchas cosas. Sí, no estás sola en esto. No, pero en general en la vida no controlamos nada. Bueno, ¿cuánto controlamos de la vida? O sea, puedes controlar... ¿10% de lo que pasa en nuestra vida? No sé qué porcentaje, pero poquísimo. Realmente poquísimo. Aún así hay que tomárnosla muy en serio. Exacto. ¿No? Entonces, en la vida te vas a encontrar muchas adversidades y retos, pero depende de ti cómo las vas a enfrentar, ¿no? O sea, digamos, lo único que puedes controlar es cómo reaccionas a lo de afuera. Por eso trato todos los días de trabajar en esa parte que a mí me estresa mucho, de no poder controlar pues los resultados de, no sé, lo que está pasando en la economía, o que si el dólar, pues ni modo, o sea, y también todo te puede pegar en el negocio, pero lo que está en nuestras manos pues es lo que me enfoco a ir controlando. ¿Cómo reaccionas a los retos? Sí. ¿Tienes algún ejemplo de un reto muy importante en tu carrera y cómo reaccionaste? Un reto importante en mi carrera, sí. Cuando estaba empezando mi carrera, tendría 26 años, mi primer jefe, que estuve ahí 9 años en esa compañía, es una financiera francesa. Mi primer jefe... ¿Se puede decir el nombre? Sí, se llama Peugeot, bueno, se llamaba Peugeot Finance y ahora es parte del grupo Stellantis. Okay. Pues es una gran compañía de automóviles, pero yo estaba en la financiera. De hecho, fui la empleada número 1 en la nómina. Me contrataron y me tocó, junto con el director general, una persona que admiro, quiero muchísimo y que hoy en día puedo decir que es mi amigo. En algún punto como a los 2 años de estar trabajando con él, me dijo que había problemas en cobranza y que había que entregar resultados. Y que la cobranza, la morosidad estaba pues fuera de control y que si yo me sentía capaz de resolverlo. Entonces ese fue el primer tema. O sea, imagínate, yo recién graduada, 2 años de experiencia con él. Yo siento que parte de la confianza que depositó en mí es porque seguramente me vio que tenía cierto potencial, ¿no? Sí. Porque encargarte, no me acuerdo cuántos millones de euros,
valía el portafolio de autos, pero eran muchísimos millones. Pero lo agarraste, ¿no? Y lo agarré. Reto. ¿Qué es lo que hace la gente joven con pasión? Dice, este problema es mío. No tengo idea cómo lo voy a resolver, Ajá. pero lo tomo y y entonces me acuerdo que la manera en que decidí corregir pues ese rumbo que traía la cartera vencida de esta compañía, pues es primero acercarme a la gente que ya sabe hacerlo. Entonces me entrevisté con varias personas, empecé a conectar con amigos o con sus esposas o quien sea, ¿no? Me acuerdo, una de mis mejores amigas, su esposo es abogado y experto en cobranza, entonces lo invité a comer, quería que me explicara cómo, ¿no? Entonces al final de eso se trata la vida, ¿no? Y en general el emprender es buscar la manera de ir resolviendo problemitas, pero el primero profesionalmente que resolví fue la cobranza en esta financiera. Y le diste la vuelta. Y le dimos la vuelta, sí. Bien. Sí. ¿No sentiste algún momento que el reto te abrumaba y te vencía? Sí. ¿Y? Cañón. O sea, tanto que se me caían las pestañas del estrés. Ay, no, pobre. Sí, digo, hoy en día se me siguen cayendo, pero por otro estrés diferente. Ajá. Ahora que mi compañía. Pero eso es un síntoma de mi estrés, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque tengo, pues a mis jefes, me acuerdo, ya mis jefes directos estaban en Francia y a ellos les reportaba semanalmente cómo iba el portafolio y luego les explicas cómo se opera la cobranza en México a una empresa que opera la cobranza de forma diferente, una mentalidad diferente en Europa, cómo se cobra, las estrategias de cobranzas legal, o sea, nada que ver con las mexicanas y la ley en México, pues nada que ver. Todo eso era muy frustrante para mí, pero un gran reto, aprendí muchísimo. Y ahorita, ¿cómo lo ves? Hay papita, ¿no? Sí, ahorita ya es como, lo entiendo también, que en ese entonces era duro aprender y el día a día era estresante, pero ya ahorita, pues como todo en la vida. Como todo en la vida. Ya lo ves más sencillo. Y ya que lo dominas, ya tienes el siguiente y el siguiente y el siguiente. Uh-huh. Francia en tu vida. Sí. ¿Es importante Francia en tu vida? De alguna manera, o sea, tú estudiaste ahí, Uh-huh. estás hablando de esta primera empresa que te formó francesa. ¿Qué le ves a los franceses? Fíjate que es una cultura que respeto mucho. Decidí estudiar ahí en Francia, en París particularmente, porque ahí hay una escuela que yo soñaba poder estudiar ahí. Se llama Instituto de Ciencias Políticas de París. Y pues gracias al apoyo de mis papás pude ir a estudiar ahí de intercambio. Y pues para estar ahí ya estudiando en francés tuve que prepararme, estudié el idioma. Apenas lo estudiaste para irte a intercambio. Para irme, un par de años antes, o sea, todo fue preparado. Uh-huh. Y entonces un par de años antes de irme estudié el idioma y me fui con el francés más o menos ahí que me defendía para las clases. Y yo lo que quería era poder, digamos, en el TEC de Monterrey teníamos, leíamos autores de la escuela más americana, ¿no? Algunos autores que de Harvard y demás, de temas de ciencia política y demás, pero me faltaba la visión europea, que para mí es como más clásica, de temas de política y de sociales y demás, y quería meterme de lleno y en Sciences Po, que es una escuela top en esos temas, pues claro, para mí era un sueño, ¿no? Entonces lo pude hacer y en general lo que ocasionó eso es que amara profundamente la cultura francesa y me gusta de la cultura que los franceses tienen una manera de analizar los problemas profundamente, o sea, siempre se cuestionan el por qué, son muy críticos, tienen un pensamiento crítico que les enseñan desde la escuela y cuestionan muchas cosas. Y yo creo que es importante que en la vida no andemos aceptando todo a lo güey y que la gente te imponga o el gobierno te imponga o quien sea que te imponga tu manera de vivir la vida. Yo creo que es bueno que nos cuestionemos. Que seamos críticos. Siempre lo decimos y es parte de la cultura en Story, es como cuestiona los requerimientos. O sea, ¿por qué te están pidiendo esto? Cuestiónalos. O sea, no es que no lo vayas a hacer o que la armes de tos a lo tonto, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Pregúntalo. No todo tiene que ser imposible. No lo des por hecho todo ni lo des por dado, ¿no? Eso me gusta. A ver. Sí. Cuenta la historia de Story. Pues la historia de Story es un componente de preparación y el otro suerte. Ajá. O sea, yo lo que venía ya del sector financiero, de estar primero 9 años en la financiera de Peugeot. Ajá. Luego estuve 3 años en GE Capital. Ajá. Y en GE Capital, cuando nos anunciaron que iban a vender 8 meses adelante, pues es cuando, obviamente, yo como estaba en cobranza en esa época, me dieron un retention, ¿no? O sea, porque cobranza paga la luz. Es básico, claro. Es básico, no puedes vender un portafolio estando tan
en mora, ¿no? Entonces, Sí, pero entonces sabes que te estás quedando porque eres necesaria, pero que ya no hay un futuro, ¿no? no sabía, ni siquiera sabía quién iba a comprar. Entonces fue que me decidí a actualizar mi LinkedIn. Incluso ellos nos dieron algunas clases, ¿no? O sea, cuando ya empiezas a ver la empresa que te da clases para actualizar tu LinkedIn y cómo preparar Dices, tu te CV. están mandando el es mensaje, como, pon atención. Pongan atención, ¿no? Algo viene en 8 meses. Entonces, decidí actualizar mi LinkedIn y en el verano, porque creo que se vendió en octubre de ese año, el año fue 2013, me parece, y decidí actualizar mi LinkedIn y en verano que hice el Camino de Santiago. Eso me encanta porque eres como de película, ¿no? Hizo el Camino de Santiago y ahí se iluminó y entonces vino lo siguiente para su vida. Bueno, parece, no soy muy buena en el storytelling, pero estoy contando las cosas como me vienen. Es que así fue la secuencia de los hechos, ¿no? Sí, así pasó. Sí. Entonces, me acuerdo que me notificaron que se iban a vender, me dan un retention, lo cual agradecí, pero pues, fue básicamente porque me dedicaba a que el portafolio estuviera sano, ¿no? Ajá. Y entonces, digo, seguramente también porque estaban contentos con el trabajo, pero básicamente eso. Y me acuerdo haber hecho el Camino de Santiago y por primera vez me di tiempo de ver mis mensajes de LinkedIn, ¿no? De los que te mandan de repente, personas que te mandan, todo el tiempo te mandan mensajes, pero antes no los veía. Y uno de esos mensajes hablaba de una oportunidad en una fintech, decía que era inglesa. ¿Y tú qué? Y yo no sabía ni que era fintech. O sea, 2013 fintech no existía en México. Claro. Y entonces empecé a googlear qué era fintech, qué significaba y no sé qué. Y la chava me acuerdo que me mandó un voice note, ni me acuerdo, sí, o sea, me mandó un voice note que no le entendía nada en un inglés ahí, pero más bien como escocesa. Muy difícil de entender, pues me explicó que era fintech, medio le entendí, pero dije, a ver, como en unos meses ya no sé qué pase con mi trabajo, lo voy a escuchar, voy a entrevistarme. Y en el Camino de Santiago, que fue un camino que hicimos de 13 o 12 días en bici, como 90 Qué kilómetros padre que lo hiciste diarios en bici. Increíble. Y entonces teníamos cada día una parada en diferentes pueblitos y llegábamos en la tardecita. Entonces me daba el tiempo, porque llevaba mi laptop además, de poder hacer los exámenes que me hacían estas personas. ¿Qué tal? O sea, me tomé el tiempo de camino. hacer. Sí, y que, o sea, te digo que también tiene un componente de suerte. El hecho de que me haya movido al mundo fintech, pues sí. por algo pasan las cosas. Por algo estaba haciendo ese espacio en mi vida, muy personal de mi esposo y mío, que fue un viaje que planeamos juntos y con un propósito en particular. Y entonces, pues así se dieron las cosas. Me di el tiempo de hacer el examen y ya cuando estaba de vuelta en México, recibí la oferta de trabajo. Y entonces me salí de estar en grandes corporativos y me fui a una fintech europea. Que era una apuesta de valor, o sea, Sí. de valientes, quiero decir. Pues ¿no? puede ser, pero sí. Y también cuando la gente me dice, pues qué valiente haberte movido a un sector nuevo y demás. Pues no, porque negocié buen salario, ¿sabes? O sea, me fui bien. Te fuiste bien. Tampoco la neta es que sí traté de hacerlo de una manera correcta, como todo en la vida he tratado de hacer, sin brincar hacia el vacío. Y mi primer día de trabajo fue en Letonia, en los headquarters. Wow. Estuvo muy divertido. Mi esposo preocupado porque me decía, es que está raro, Letonia, o sea, ¿qué tal si no vuelves? Que estaba muy preocupado. No, pero fue un viaje muy interesante para aprender increíble. de fintech. Y entonces entras al mundo fintech. Ujú. Es un mundo nuevo para ti por completo. Sí, por completo nuevo, pero tan interesante, Blanca, porque aprendí de gente maravillosa, como gente experta en ciencia de datos, que hacían con ciencia de datos cosas que yo no había entendido o sea, no había ni siquiera pensado que se podían hacer. O sea, por ejemplo, estrategias de cobranza con base en el riesgo, un risk-based collection practices. O sea, en lugar de hablar a todo mundo, pues les hablas a las personas. O sea, con base en data vas haciendo la operación mucho más eficiente. Lo mismo para la originación de crédito. Hacíamos hacían ellos y yo aprendía, porque después tuve a mi cargo ese equipo, cómo dar crédito de una manera distinta. En México en ese entonces, al menos donde yo estaba, pues lo que considerabas para dar crédito era la capacidad de pago y tu buró. O sea, ¿cómo has pagado? Para ver si pueden confiar en ti. Cosa que ni cerca iba a ser la transformación que luego fue,
Bueno, que luego es Story, ¿no? Porque Sí. no es la realidad de México. Ujú, la realidad es otra. Es otra. O sea, la gente no tiene buró, no tiene capacidad de pago, no tiene historial de crédito. Y Así si es. realmente quieres transformar, hay que ir a ellos, ¿no? Entonces hay que resolver eso. O sea, la verdadera problemática en ese entonces era que tenías muchos clientes que llamamos thin files, que viene el buró o vacío, no hay un match con las bases de buró de crédito o de círculo, o son personas que tienen pues una cuentita de teléfono, de algún celular, o de que sacaron un crédito de alguna empresa de catálogo que luego te presta, Ujú. pero pues no te dice mucho. Y encima imagínate que lo pagó mal. Y a lo mejor ese crédito pequeñito que no te dice mucho, a lo mejor ni siquiera es de la persona, porque también hay mucho robo de identidad. Entonces, todo eso es una problemática que las fintech estamos ahorita desde hace tiempo, dedicadas a ir, esas brechas, a ir acortándolas. Ahora, es una manera de fundar tuya algo que no fue una idea tuya, ni fundaste de cero, sino que esta oportunidad de entrar al mundo fintech se convirtió en Story. Y Sí. tenías de pronto estos socios, ¿no? Eres una founder en ese sentido fuera de la norma. Es que te voy a decir porque no terminé la historia. Entonces, decidí tomar esa oportunidad y para mí fue una forma de descubrir un mundo totalmente Nuevo. diferente dentro del sector financiero, que era donde me he movido toda la vida, pero como esponja. O sea, yo aprendía, estudiaba, me metía a revisar los modelos, ¿sabes? O sea, entonces para mí era como yo le decía a mi esposo, o sea, yo voy hasta donde tope, yo voy a empezar a entender todo aquí. Y luego me moví a otra fintech porque me embaracé. Y durante mi embarazo, que estuve de maternity, ese es el único maternity que he tenido de mis 2 hijos, en este maternity que sí me tomé mis 84 días, pues despidieron algunas personas de la fintech donde yo trabajaba y no me gustaron las formas, ¿no? Entonces, cuando regresé, lo único que hice fue regresar a renunciar, pues porque también la parte humana es Hombre. importantísimo, las formas importan. Bueno, así soy yo. No, y la química con una empresa y los valores parejos y demás, ¿no? Entonces regresé a renunciar, me moví a otra. Y en esta otra, que había mucho más por hacer, me dieron más libertad de hacer. Y entonces, eso es lo que hice. Y una vez que propuse un nuevo producto, me acuerdo que el founder de esa compañía me dijo, pues, ¿para qué? Si somos rentables, si somos, ¿sabes? Entonces, de ahí empecé con la necesidad y ese gusanito en mi cabeza de que tengo que hacerlo yo. Porque si estás para alguien más que tiene otra visión, que no necesariamente es la visión que yo tengo y tampoco es necesariamente la visión que tengo para mi país, ¿no? Porque yo era mexicana y el founder no Sí, sé sí, ni sí. dónde era, ¿no? De Europa, no me acuerdo qué país. Pero entonces, qué bueno que me dijo que no. Qué bueno, porque por eso decidí mejor hacerlo por mi lado. ¿Y cómo llego a conocer a mi socio? Porque primero conocí a uno. Sí. Entonces, ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se llama? Vin. Vin. Sí. Y lo llego a conocer porque mi ex jefe en la fintech, en la primera. En la 1. En la 1. Y él habían trabajado en Mastercard muchos años. Y entonces yo creo que fui muy vocal y tan vocal que me mandó un mensaje, me dijo, hay alguien que me gustaría que conocieras. Trabajamos juntos en Mastercard muchos años y me habló maravillas de él y me dijo, él quiere emprender en Latinoamérica, pero no sabe ni cómo. Y tú siempre has dicho que quieres hacer cosas. Conózcanse y a lo mejor hacen algo. Y ese fue la conexión con mi primer socio. Y son 3, ¿no? Y sí, A la mera hora fueron 3. o sea, somos en total 5. Ok. Pero- Ay, mira, yo tenía 3. Sí, no, es que hay un par que son, la verdad es que, además de que los quiero muchísimo y los respeto, son genios, ¿no? Y entonces no les gusta estar. Ajá. Pero bueno, ellos... Están más atrás, pero igual son founders también. Sí, Fíjate, estamos... Yo tenía que eran 3 founders. No, estamos los 5 juntos Mira. desde el día 1, así juntos trabajando codo con codo. Y soy muy afortunada de haber conocido, bueno, primero a Vin. Y Vin lo que hizo, como él trabajó muchos años en Capital One en Estados Unidos, Mastercard y Boston Consulting Group, pero en Capital One lo que él decidió es invitar a varias personas que conoció, con las que trabajó en el banco, y los invitó a empezar esto. Y bueno, yo como la única mexicana, la única mujer. Y la única mujer. Sí, pero con las conexiones en México, Claro. con el conocimiento, etcétera, del país.
Y lo que ellos vienen a complementar son cosas que aquí no teníamos en México, cómo hacer modelos de originación diferentes. Capital One es muy interesante, es un caso que yo no sé si decir que fue la primera fintech en el mundo, pero fue un banco, un caso muy interesante de hacer inclusión en la población latina y afroamericana en Estados Unidos. Y entonces es una muy buena escuela para este tipo de negocio. Y entonces, pues y por eso dices, ahí tu suerte, ¿no? Es las mi suerte. Conexiones que te llegaron, el punto. Pero también piensa, si tú no hubieras dicho, me voy a poner a estudiar de pe a pa y me voy a dominar este mundo fintech en el que me están dejando entrar, no fundas nunca. Puede ser. Porque tú nunca hubieras, o sea, no se te hubiera ocurrido quizá. Puede ser. ¿No? Y sí, otra pudo haber entrado a decir cómodamente, tomo lo que me den. Pero aquí tú dijiste, lo domino y este mundo nuevo yo me lo voy a echar, pero encima. ¿Sabes qué sentía? Me sentía muy lista porque sí le dediqué muchas horas. O sea, las horas importan. Afortunadamente no era mamá en esa época y entonces Pudiste, claro. pude, pero todo, o sea, digamos... Y fue un gran timing. Es que fue un el gran timing fue bueno. Yo decidí ser mamá ya más grande. Fui mamá a los 35. Entonces yo de 35 para cuando empecé mi carrera, utilicé todos esos años pues para no perder el tiempo. Aprender. Y cuando se dio el momento, la gente que conocí o con la que me conectaron, yo creo que no es posible que alguien te recomiende o que incluso se atreva a conectarte para este tipo de cosas si sales mal o Claro. si tienen una mala percepción de tu Claro. trabajo. Entonces también eso suma. Y cuando yo hablo con estudiantes que luego les doy algunas pláticas o mentorías así, siempre les digo, donde sea que pasen en su carrera profesional, traten de salir lo mejor posible. No, aprendan. Nunca sabes, ¿verdad? Nunca sabes. Sí. Por eso te decía ahorita del tema de Marius. O sea, a ver, que tú la cuenta de conoces, ¿no? Marius, porque Marius es una gran buena bandista. Sí. Ya tuvo su episodio y gran personaje de la banca desde su trinchera de la sostenibilidad. Sí. Pero cuenta tu relación con Marius, que es lo máximo. Es que ella sabe perfecto que yo siempre le voy a estar agradecida, la amo. O sea, Marius, yo me acuerdo haber graduado, me gradué de la prepa, yo estudié en el Colegio México, bachillerato, el que está en Marista, la escuela Marista, con muy buen promedio. Pero no fui la número 1, fui la 2 y por, ya sabes, porque siempre he sido muy competitiva con el tema académico. Era muy ñoña, o sea, de estudiar, de salir bien. Sí tuve los mejores promedios de la escuela, porque yo buscaba poder pedir una beca después. Que mis papás no podían en ese entonces pagarme una universidad privada a mí y a mis 2 hermanos. O sea, era imposible, la economía de la familia no daba. Pero yo estaba muy determinada que quería el TEC de Monterrey. Y entonces lo que hice fue presentar el examen de admisión y saqué el mayor puntaje en el examen de admisión y más el promedio y demás. Entonces eso me llevó a que Marius Calvet, que entonces estaba en el TEC. Era la directora regional de la carrera que yo elegí, que fue Relaciones Internacionales. Pues ella me dio la beca. Ella seguramente evalúa a varios candidatos, puntajes y calificaciones y otros criterios que determina la universidad. Y me citó a platicar con ella, a mí y mamá, y me habló súper lindo de por qué era yo la persona que ella consideraba merecedora de la beca. ¿Qué te dijo? Pues mira, fue hace años, pero... ¿Pero qué te acuerdas que te habló? Que me hizo sentir, momento? me hizo sentir de que todo el esfuerzo que yo había hecho en la escuela de tantos años, pues era recompensado y que mi sueño de ser, no sé, o sea, al final no me acuerdo si yo le dije que era mi sueño entrar al TEC de Monterrey o cómo ella lo dijo, pero es como, esto es consecuencia ese es un logro tuyo, ¿no? O sea, todas tus horas, tus desvelos o lo que te llevaron a salir también de la escuela y además de hacer un excelente examen de admisión, pues se ven recompensados con tu beca de carrera, ¿no? Entonces, punto para Marius, que becó a una futura unicornio. Sí, siempre le digo. Hoy yo te digo, muchos años después de eso, que tú también hemos platicado que de pronto hay una sensación de fracaso en tu carrera en un momento donde tu carrera era puro éxito y éxito y éxito. ¿Qué pasa ahí? No, fracaso no, pero insatisfacción. Insatisfacción, más bien. ¿Por qué? ¿De qué está? O sea, ¿cuál es nuestra herida? Y la comparto, muchas veces, que siempre necesitas dar más o demostrar más. Ya llegaste al momento en el que empiezas ya a trabajar y a tomar elecciones en vez de tener que demostrar, ¿o sigues demostrando? Es que es bien difícil de explicar. Lo que a mí
en esa época me motivó a moverme al mundo de emprendimiento es que sentía que donde estaba trabajando ya había aportado lo máximo y en realidad no veía que mi trabajo tuviera un verdadero impacto hacia la gente afuera. O sea, pues sí, la empresa era súper rentable, el founder seguramente era más, ¿no? Le iba mejor en su economía, pero ¿y? O sea, eso es todo lo que puedo dar. Esos son tipos son el tipo de preguntas que yo me hacía ¿Cuándo? ¿En qué empresa? cuando yo estaba en la primera y en la segunda, Ok. fintech. Y ya desde que tú tomaste las riendas de decir, yo soy founder, trabajo para mi país, entiendo la responsabilidad Sí. incluso social que tengo, ¿ya no sientes eso? Yo todo el tiempo siento que tengo más por dar. Yo también, pero mal, pero incómodo. Sí, O sea, no como sueño, sino como exigencia. Sí, pero a mí me gusta, o sea, me motiva poder dar más y más y más. O sea, debe haber un momento en que tenemos que parar, ¿no? O sea, de estar, porque no es que yo me sienta, en ese entonces sí me sentía insatisfecha con muchas cosas que creía que podía hacer, entregar y dar de mí, Ujú. que mi cabeza daba para más, pues. Ujú. Y mi hambre y mis ganas de resolver temas, porque yo creo que eso es resolver temas, problemas y demás. O sea, no puedes vivir tu vida tan en nuestras burbujas sin darte cuenta de hay una realidad afuera A la que es impactar. dura. Sí. Entonces, algo podemos ser capaces de hacer. Es que 100% estoy de acuerdo contigo. Y si tenemos una posición privilegiada, Ujú. con más razón. Ujú. Pero ¿qué parte es por ganas de transformar e impactar? ¿Y qué parte es por herida de insatisfacción o de no sentirnos suficientes? Sí, Yo me lo cuestiono todo el tiempo. sí. ¿No? Sí. Es la Sí, verdad. Sí, puede ser. Yo creo que parte de mi formación en la niñez tendrá que ver. Mi mamá siempre fue una mamá que yo recuerdo a mí y a mis hermanos nos exigía. O sea, Mucho, ¿verdad? o sea, mi mamá fue un factor importantísimo, una gran mujer que también tiene su propia historia y de crecimiento y dedicación, que a mí me enseñó que, o sea, si puedes dar más, ¿por qué no vas a dar más? O sea, si no te quedes donde estés cómoda, sigue creciendo, etc. Mastercard tiene la convicción de que las mujeres en roles estratégicos de los negocios son agentes clave para lograr una economía más próspera, ágil y resiliente, pues ellas se ocupan de generar redes de influencia en favor de la inclusión y el crecimiento acelerado de las pequeñas empresas. Las MIPYMES lideradas por mujeres son un segmento con gran empuje y, sin embargo, suelen tener poco acceso a la tecnología, tan indispensable para crecer. Es por eso que Mastercard pone especial foco en esas empresas y les acerca herramientas vinculadas con la digitalización para potenciar su desarrollo de manera sistemática y efectiva. Volvamos a Story. Sí. Story y México. Tú también, habiendo estudiado, habiendo sido internacionalista y con este tema, te imagino en tu carrera, queriendo meterte en grilla política y transformar a México, ya no te fuiste por un camino de diplomacia ni de servicio público, pero aquí te has metido fuerte en gobernanza del sistema, Sí. en regulación. Sí. ¿Qué hay en México que Story está haciendo? Mira, es bien interesante porque si mi sueño, el irme a Sciences Po, el estudiar lo que estudié, relaciones internacionales. Tiene irme a Sciences Po, todo de idealismo y de cambiar al mundo. todo. O sea, yo claro. decía, voy a estudiar en la Cruz Roja, en la ONU o algo así. Las cosas no se dieron así. Terminé en el mundo financiero, pero es tan poderoso lo que se puede hacer Uf. hoy en día. O sea, sí, en el mundo financiero, si lo haces bien, si llega a la gente correcta, si le das acceso a las personas que lo merecen, etc. Oye, dinero es poder en general, pues Dinero es dinero, poder. el sistema financiero es poderosísimo como transformador. Y no es nada más el dinero, es si le das acceso al dinero, pero además al conocimiento para usarlo mejor, entonces eso es mucho más poderoso. Entonces, esa es como una misión que ya desde el 2018 que iniciamos el negocio lo traigo muy personal y estoy convencida que la tecnología va a ser el componente o el factor más relevante para hacerlo realidad masivamente y más rápido. Ujú. Y entonces, bueno, como dejé mi frustración de ser embajadora, pero al final me siento ya mucho más realizada, ¿sabes? Quizá Claro. el lidiar dentro del gobierno con diferentes administraciones o intereses y Quizá demás, hubiera sido más difícil. eso es más frustrante, Por yo creo. supuesto. Entonces, aquí al menos puedes hacer el impacto y
Y dentro de todas las cosas, regresando a la plática inicial de que no controlamos nada, dentro de lo que sí controlamos, que es qué productos ofrecemos y a quiénes vamos a impactar, eso sí lo puedo controlar. ¿Qué productos ofrecen? ¿Siguen en crédito? No. No, crédito fue el producto que nació, con el que nació Pero la no compañía. sigue siendo como la razón de ser principal o el corazón de Story. No, a ver, sí es componente importante y es el producto con el que nacimos. ¿Por qué? Porque, regresando a la parte regulatoria, el crédito lo puede hacer desde una SASB, que no es... siempre busqué que no fuera a través de una SASB. Por eso constituí la SOFOM. La SOFOM sí tiene como actividad preponderante el crédito. Entonces, como SOFOM, en enero de 2020 empezamos a dar crédito. Y de ahí hemos evolucionado tanto, hemos obtenido nuevas licencias, como la que tenemos actualmente, que es una licencia, la SOFIPO, que hoy nos permite hacer muchos más productos. Pero es bien importante no quedarte en el crédito, porque el crédito por sí mismo requiere que tengas dentro de este ecosistema que hemos ya habilitado otras herramientas que te ayudan a tomar decisiones inteligentes. El crédito por sí mismo no te resuelve. Entonces, hoy en día, en Story, desde octubre de 2023, tenemos captación. Captación, pues, son cuentas de ahorro. Claro. De depósito que bueno, ofrece rendimientos para la gente. Entonces, lo que buscamos a través de este tipo de productos es que la gente se incentive a ahorrar y que después paguen el crédito de manera fácil y que programen sus ahorros, si les pagan la nómina en X o Y banco, que programen que el dinero que quieren ahorrar, X día del mes, X cantidad, ni siquiera lo tengan ya planeado. Entonces, esa sofisticación, esa es educación financiera en serio. Sí. Y estamos combinando dentro de la app mucha gamificación para que la gente se motive a hacer X o Y actividades muy personalizadas, porque las necesidades son diferentes de cada cliente y con la información de sus consumos o incluso de si pagan a tiempo o no, de muchas cosas que vemos con la data que nos arrojan, vamos entendiendo qué tipo de motivadores requiere cada persona. Y así les llegas y así les llegamos. pegas. Entonces, a mí me motivan ciertas cosas, a ti otras. Pues la verdad es que lo que más está causando ahorita pues un efecto bien interesante en temas educativos pues son los juegos. Tenemos juegos en donde estamos, después de que se les acaban las vidas, pedimos que depositen 20 pesos para que empiecen a utilizar la cuenta de ahorro o que inviertan aquí. Entonces, ese tipo de estrategias estamos haciendo para que, habiendo completado el set de productos, porque sí nacimos con tarjeta de crédito, pero conforme va evolucionando la compañía y hemos recibido autorizaciones de los reguladores para operar más, pues estamos enriqueciendo el ecosistema que tiene la app de Story para que las personas puedan mover el dinero de diferentes maneras, invertirlo, pagar la tarjeta de crédito y pues muchas más cosas que vienen pues en marzo del próximo año. ¡Qué maravilla! ¿Qué quieren las mujeres mexicanas en términos de dinero, inversión y crecimiento como emprendedoras? Sí, fíjate, es bien interesante. No sé cuántas fintech o bancos lo hagan, pero en Story tenemos un equipo dedicado al tema de género que hace diseño de productos con perspectiva de género. Incluso damos los cursos a la Asociación Fintech, también acompañados con la Comisión Nacional Bancaria. Es bien importante porque no se trata de una tarjetita rosa, morado, lo que sea. Y no es por causa, es por interés real, porque las mujeres somos buenísimas. Somos buenísimas, claro. Mejores pagadoras. ¿Qué por les supuesto. interesa? Somos más adversas al riesgo. Sí. Entonces no tomamos cualquier crédito de manera tan sencilla, no te la venden tan rápido. Es decir, las mujeres, somos como muy, si suena demasiado bien, algo está fishy, ¿no? Está raro. Entonces, al ser muy adversas al riesgo, tomamos decisiones más inteligentes con el dinero. Y eso más informadas. Más informadas, preguntan más, cuestionan más que si la tasa de interés, que si por qué esto, que si por qué su línea está así. Entonces, eso me encanta. O sea, yo te iba a preguntar si la gamificación aplica o funciona igual para mujeres que para hombres, pensando en que funcionaría más para hombres. Por el momento sí. Sí. Pero yo creo que tiene que evolucionar a ser diferente. Ok, bueno, pero géneros. te interrumpí. Entonces decías que ustedes tienen todo un equipo dedicado a género y a crear productos
porque han visto eso, ¿no? Sí, estamos trabajando en esos, especialmente en mujeres es que en la información que hemos visto del uso de las tarjetas, tenemos muchas mujeres que están utilizando su crédito para su propio negocio. Venden productos, entonces ya es un crédito que de ser de consumo inicialmente ya se vuelve productivo. Qué increíble Es muy tienes que interesante. sentir, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Porque eso tiene que ver con la libertad financiera, o sea, que esas son cosas que estamos todavía trabajando. Qué importante poderle dar ese primer sí a una mujer que normalmente no tenía acceso. Le das una tarjeta de crédito que pensarías que normalmente lo utilizan para comprar algo de consumo personal y no. Muchas mujeres, de hecho, en nuestra base de usuarios 450,000 o algo así, el último número que me pasaron en el equipo de Mariana, de Mariana Villasuso, que es la encargada de estos temas. Muchas mujeres, el uso de este crédito es más productivo para sus propios negocios. Más mujeres que para más consumo. mujeres para temas productivos. Y además, si una mujer usa un crédito para fines productivos, es que está impactando en el estilo de vida de toda una familia. De la familia. Claro, o sea, es el sustento de la familia. Muchas son madres solteras. Tenemos un equipo que está. No traigo ahorita ni siquiera resultados de lo que hicieron en en el último mes. Pero lo que me interesaba en los Customer Insights que tenemos en el equipo de Customer Insights es entender si las mujeres son el pilar del hogar o si son, bueno... El segundo, ¿no? O si son solteras y demás. Ese tipo de evaluaciones me parecen poderosísimas y a mí me ayudan a entender el impacto que tenemos en las mujeres en particular. Entonces ya te vale no haber sido politóloga, ni Exacto. diplomática, ni nada. Cero frustración. ¿Cómo se vive en una pareja donde hay dos emprendedores? Porque tu marido, Sí. ¿qué hace tu marido? Él es economista Ujú. de formación y estuvo un tiempo trabajando en gobierno, pero hoy en día es emprendedor. Él tiene una empresa que ofrece internet en transporte público. Sí, mientras yo ayudo a la brecha de inclusión financiera, él hace lo propio por la brecha de conectividad, ¡Qué padre! de inclusión digital. Como propósito, ole, ¿cómo van de aversión al riesgo y esas cosas? ¿No? ¿Nosotros? Sí. O sea que hay, yo pienso en otras entrevistas que he tenido, Ujú. una emprendedora también muy famosa dice, no, yo la emprendedora, él mejor sí se empleó. Porque dos emprendedores, qué miedo, ¿no? Es que él siempre ha sido emprendedor. O sea, desde que yo lo conocí, él ya había dejado... O sea, tú no lo conociste, Godín. No lo conocí. La que desertó fuiste tú. Exactamente. Entonces no le puedo pedir que regrese. O sea, No, él es no. como, ¿sabes? O sea, tuvo ya negocios, tuvo un antro en Polanco, tuvo bares, restaurantes. Biznero. Demás. Es biznero, pero es tan ágil. O sea, siempre tiene una idea de negocio. Entonces Y no te da ahora miedo. No tiene miedo. Entonces no le puedo pedir que regrese porque aparte no está en su naturaleza. Y aparte es una gozada para mí poder conversar con él de sus ideas y de las ideas que él tiene para Story. Y entonces, pues no sé, ese tipo de compañeros que quieres en la vida, que no te estén resolviendo, sino que te propone y te da ideas. Porque luego cuando estás metida en el trabajo, tienes sesgos, no veo todo. Ya estoy tan metida en los temas que queremos solucionar, de los procesos y demás, que tienes ceguera de taller. Y él me ayuda a salirme un poco y ver las cosas en perspectiva. Pero es porque tiene esa creatividad Mente ya ágil. nata. O sea, Sí. perfecto el esposo emprendedor. Sí. Ahora dime algo. Hablando de crédito y de todo este tema y de que tú en tu casa pues no, tampoco la tenían regalado de todos estudiando, había que conseguir No. becas. ¿Cómo está tu confianza? ¿Cómo confías en los mí? demás? ¿Confío en los demás? Sí. O sea, ¿cómo está tu confianzómetro? Quiero decir, tu confianza en ti, tu confianza en los demás. ¿Te mueve la confianza en la gente? Sí, en general tiendo a confiar en la gente porque no siento que en mi vida me hayan defraudado las personas. No tendrías por qué no. No tendría por qué no, pero también, ¿sabes qué tengo, Blanca? Soy como cuando estoy con una persona, soy muy sensible y a veces siento cuando alguien no tiene buena intención. Y cuando siento eso, entonces no sé cómo explicarte ni siquiera lo que siento, pero cuando yo siento que alguien... Se llama intuición, ¿eh? Es intuición. Y cuando yo siento que nomás no va por ahí, que no debo hacer, no puedo firmar este contrato, no debo de hacer ese partnership. Te haces caso. Entonces me hago caso. Y es ese gut feeling que ¿cómo lo dice el libro el de Blink?
que es el Ay, Blink. Blink. Lo leíste hace años. Sí, hace años. Pero ¿cómo se llama el gut feeling que hacen? Bueno, lo que siento es eso. O sea, es como algo, something is off. Ajá. Algo no me está cuadrando. Ajá. Así cuando conozco gente, cuando se me presenta una oportunidad de algún partnership para historia o lo que sea, hay cosas que simplemente no me cuadran, no sé explicarte qué, y por esa razón descarto esas oportunidades, las saco, digamos. Te haces caso. Me hago y no caso. te has equivocado. Y entonces a las que digo que sí, pues me ha funcionado y por ende confío. Y si yo me equivoco, pues entonces aprendo, porque si no sería un desperdicio esas regadas. Claro. ¿Qué hay de ti, de esa niña que creció en el mar? Sí. ¿Qué hay hoy de ti? Hay primero un agradecimiento profundo de venir de donde vengo. ¿Por qué creciste en el mar? Es que mi familia es de La Paz, Baja California. Y hasta los 9 años viví una infancia hermosa en La Paz, con mis papás. Mi papá era de La Paz, Baja California Sur, y mi mamá de Sinaloa, de Culiacán. Pero pues muy del norte, ¿no? Familia muy del norte, pues muy querendona, muy cercana, muy unida, y tengo recuerdos muy bonitos de pasar, lunadas, noches, ¿no? Padrísimas en la casa de campaña, mi papá queriendo enseñarnos a acampar en la naturaleza, mi mamá que se rehusaba a perder la comodidad de la casa, pero bueno, al final esas cosas me marcaron muchísimo, una infancia pues más libre, y me siento muy afortunada de haber tenido esa oportunidad de pasar 9 años de niña más libre, o sea, en la playa, Tienes recuerdos divinos, pero ¿conservas ese sentido de libertad? Pues yo creo que durante un tiempo me olvidé mucho, porque para mí, viniendo a la ciudad, como que era también como muy aspiracional para nosotros venir a la Ciudad de México, ir a La Paz cada vacación. Y mis primos que se quedaron allá, pues siguieron otros caminos, sus vidas son personas realizadas y buenas personas. Pero como que me olvidé un poquito del orgullo de venir de donde vengo, porque estás enfocada en crecer. Y ya a estas alturas, digamos, del partido a mi edad, ya he madurado y estoy más consciente de que esa etapa de mi vida me formó mucho la persona que soy, me aportó muchos valores, o sea, me hizo aterrizarme más a que hay lugares en México que son hermosos, con gente que requiere ayuda. O sea, me acuerdo en La Paz, ya ahora pues está de moda y todo el mundo ama ir de vacaciones y demás, pero en ese entonces la gente poco iba a La Paz. Iban como para comprar Y ahorita es wow, La Paz, y ahorita es lo máximo. Pero en ese entonces, cero oportunidades. No había casi productos de por acá. Habían productos más de Estados Unidos. Sí, sí. La gente iba a comprar Es que ahí. es como muy aparte de México, muy ¿no? lejos, Toda esa muy parte, lejos. sí. Entonces yo crecí en un mundo en donde había muchas carencias en ese sentido. O sea, de una familia de clase media, pero digamos, pues muy alejada de este lado de México, ¿no? Entonces, pues que fue muy formativo para mí. Y ahora agradezco mucho esa parte. ¿Qué queda de la Marlene de entonces? Pues no sé, la verdad, cómo explicarte. En realidad, siento un amor profundo por mi familia en La Paz. Gente muy noble, gente que a veces digo, es que aquí en la capital hay gente que estamos más a las vivas y allá son todo más relajado. Quizás tu mirada hacia México, ¿no? Puede ser. Tu mirada de otros Méxicos. Tú dices que hay muchos Méxicos Hay y que muchos eso lo has Méxicos. entendido. Dime 2 Méxicos que tienes claro cuando dices muchos Méxicos Sí. y que te mueven a trabajar, que te mueven a seguirle. O sea, es que tenemos el México, que es la burbujita donde nos movemos, que estás en la Roma, la Condesa, la Juárez y demás, en donde tienes pues oferta gastronómica interesante y más. Pero eso no, digo, y la gente que visita la Ciudad de México, otros países, se enamoran de esa Y parte eso de México. es México. Es un México. Y está el otro México que está viviendo a duras penas, que está viviendo al día a día en una sierra. Está en Chiapas, ¿me explico? Ese Son México tus clientas. que no estamos yendo a la población porque eso es más población pero es otro México que primero para poder llegar ahí tenemos que acortar la brecha de conectividad. Pero hasta ahí vas a querer llegar con Me Story. gustaría, pero hay que ir paso a pasito. Es decir, primero, como yo veo esto, es ya los que están conectados,
que es la población C, C+, etcétera, que ya están conectados y que no están incluidos financieramente, son los... ¿Cómo están los números de conectividad, de inclusión financiera? Todavía, o sea, tantas fintech llegándoles a ellos y sin embargo es muchísimo, ¿no? Se ha movido la aguja, pero no tanto. Hay mayoría Sí se ha de movido, gente que no está todavía bancarizada, Exactamente. Hay todavía un En la 43%. 43% en la informalidad y es muchísima gente. Muchísimo. Son millones de personas. Y no todos, o sea, a ver, todos tienen un teléfono inteligente, 90 y tantos, no me acuerdo la última cifra de la gente que ya tiene un teléfono, pero no todo el mundo tiene datos. Están tratando de conectarse cada vez que hay Wi-Fi gratuito, donde llegan, piden clave, ¿no? Y se conectan. Pero la realidad es que los mexicanos no necesariamente tienen dinero para estar pagando los planes, pues lo que cuestan los datos. Y si lo hacen, les dura poco. ¿no? Entonces hay que resolver ese tema de conectividad. Y una vez que la gente ya está conectada, pues tenemos la tarea, todos, de poder darles productos financieros. Porque, pues es un paso a la vez, creo. Quiero que cierres, por favor, Marlene, con este tema que es recurrente, eterno de las mamás y el trabajo. Sí. Y creo que tienen un reto. Yo tengo 53, tú 44. Tu generación está bien complicada porque tienen la ambición a tope. Mi generación, muchas, un poco hablabas de la fortuna. Por fortuna acabamos en buenas posiciones y tal. No la pensamos tanto y sorteamos. Creo que ustedes ya con más conciencia le entraron a no voy a renunciar a mi sueño profesional y tampoco a mi sueño familiar. Y escucho casos muy complicados de chavas frente a la maternidad. ¿Puedes contar tu experiencia y dar como esa mentoría general o el consejo que le dirías a quien está en ese struggle? Sí, entonces, todo empieza con qué estructura tienes para apoyarte, porque... Primera cosa básica que tener. Sí, necesitas gente que te apoye. Y en la mi caso... Village famosa para criar. La Village necesitas y la primera persona y aparte sí está en tu poder decidirlo, porque la familia, pues eso... ¿Te tocó? Te tocó bien, te tocó mal, lo que sea, ¿no? Si te pueden o no ayudar, si están o no están, porque también puede ser que ya no estén tus padres, ¿no? Pero bueno, el que sí es la pareja. A quien decides como pareja. Y si esa pareja realmente se siente orgulloso, o sea, primero si te va a apoyar, esas conversaciones incómodas se tienen que tener, así como la financiera y demás. Sí. Entonces, a la pareja que escoges, porque eso sí es tu decisión, sí es importante que escojas a alguien que esté ok con tus éxitos, que esté ok y que le guste verte brillar, que no se sienta menos, que te apoye. Yo sí hice un acuerdo con mi esposo entiendo que es emprendedor, pero al que le empiece a ir mejor antes, ese guión se ahí sigue. le metemos, ¿no? Y entonces él es un papá dedicado a mis hijos, los lleva a clases, los lleva a cana. Y sin cuando no complejos. Se puede, sí, sin complejos. Pero eso lo hace un hombre inteligente. Claro. Un hombre que no se siente menos por tener una mujer que pues esté un poco más ocupada. Y cada vez los hay más. Entonces, eso sí está en tus manos controlarlo. Y la familia, pues, si cuentas con ella, qué bueno, súmalos para que te ayuden a crecer. Yo sí tengo una mamá que siempre me dijo, nunca dejes de trabajar, porque sí las chingas. Me fascina la ambición de tu mamá. ¿No? Sí. Porque sí es la verdad. Claro. Entonces me dijo, en serio, yo... lo que necesites de mí, también se lo dijo a mi hermana, perdón. Y entonces las dos hemos recibido el apoyo de mi mamá, mi suegra, toda una suegraza. Entonces hay días que mi mamá cuida a los niños, otro mi suegra, mi esposo sin duda y mi tía. Entonces están en manos de la familia. Tienes tu Village y no te da culpa. Y no me da culpa porque yo les hablo mucho de story a mis hijos. Tienen su tarjeta de crédito con su nombre que no, o sea, no tiene, obviamente no funciona, pero sienten que son... parte de. ¿Qué está haciendo mamá? Y ahora que sacamos la tarjeta del doctor Simi, como aman al doctor Simi, me dijeron, mamá, no, el doctor Simi está con el tío Story. No, es increíble, o sea, la verdad es que si lo haces partícipe, yo escuché, tenemos de inversionista a Tresalia de María Sonarmuzabala. Y una plática que me dejó muy marcada, no me acuerdo fue con el oso o con quién la dio. Ella decía que después de llegar muy cansada a casa,
y no estar tanto tiempo con sus hijos, llegaba y le platicaba a Pablo y a su hermano qué hizo en su día y qué había logrado y demás, y eso los hacía estar como más involucrados en lo que mamá hacía. Ajá. Yo hago eso, o trato de hacerlo, para que ellos sepan dónde voy a estar, qué logro, qué hace, y que sepan que estoy orgullosa, para que no sienta culpa, ¿sabes? Y están orgullosos. Claro. Y si ven ahí a mamá en la portada, o ayer Miquela, mi niña, me estaba enseñando una foto que me dieron en un póster en lo del premio de Entrepreneur of the Year, me decía, mami, qué bonita, mira, te puedo poner en mi cuarto, y cosas así, que digo, qué linda. padre. O sea, ese tipo, sí los tienes que hacer un poco parte de lo que estás haciendo, los llevo a la oficina. Sin duda, lo tratamos de hacer aparte cuando hay estas dinámicas que se prestan, como el Halloween o como Navidad y así, van los niños de los colaboradores para que vean dónde están los papás trabajando y que pasen todo el día con ellos. Entonces los llevo mucho a la oficina también para que vean. Y va, y crecerán perfecto. Sí. Pero creo que acabas de dar un gran consejo. Si buscas al papá de tus hijos, no busques al que va a ser buen papá. Busca al que va a aprobar la mamá que tú vas a ser, antes que eso. Yo creo que sí, porque después se queda solo. O sea, los hijos son temporales. O sea, es la verdad. Es ¿no? la verdad, buenísimo. Después de un tiempo se van a ir, que esa es obviamente la idea, y te vas a quedar con ese compañero que te impulsó o te jaló para abajo, ¿no? Venga, buenísimo. Sí. Pues larga vida para Story. Muchas gracias. Y para tu matrimonio con ese compañero tan bueno. Muchas gracias. Gracias, Marlene. Gracias, Blanca. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. En la grabación está Raúl Cetina de Pedro y el Lobo. En el video, Ariel Mancillas. La producción general y voz es de Luisa Martínez y la postproducción y puesta en onda es de Rubén Esponda. Muchas gracias por formar parte de Buena Banda. Hasta la próxima.